Mi nombre es Rogelio Ramírez, tengo 56 años y llevo casi 30 viviendo en este país. 30 años trabajando con estas manos, que ya no son las mismas que traje desde Toluca cuando era apenas un muchacho. De 27, miren estas cicatrices. Cada una tiene una historia. Esta de aquí, de cuando me corté arreglando un motor en mi primer trabajo. Esta otra, de cuando mi hijo, bueno, del que creía que era mi hijo, se cayó de la bicicleta y yo me raspé cargándolo corriendo al hospital. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque durante 15 años creí que esas heridas valían la pena. Creí que cada gotao, de sudor, cada dolor de espalda después de 12 horas bajo el capó de un carro, cada dólar ahorrado quitándome de la boca para dárselo a ellos. Creí que todo eso construía algo, una familia, un hogar, un futuro. Pero a veces la vida te enseña que el amor no siempre es suficiente. Y que hay personas que pueden vivir con mentiras durante décadas, mirándote a los ojos cada mañana, sabiendo la verdad que tú desconoces. Llegué a Houston, en el 96, era otro México. Entonces, ¿saben? El barrio donde vivo ahora era puro mexicano, guatemalteco, salvadoreño, todos tratando de agarrarse de algo, de construir algo nuevo, lejos de casa. Yo venía huyendo de la pobreza, como tantos otros. Mi papá había muerto cuando yo tenía 25, y mi mamá se quedó sola, con deudas que no podíamos pagar. Le prometí que la iba a ayudar desde el norte. Los primeros años fueron duros. Compartía un cuarto con otros 3 paisanos, en una casa que se caía a pedazos. Dormíamos por turnos, porque no cabíamos todos al mismo tiempo. Comíamos frijoles y tortillas día tras día. Pero yo tenía una meta: mandar dinero a casa y algún día traerme a mi mamá. Conseguí trabajo en un taller mecánico en la zona industrial. El dueño era un gringo viejo que apenas hablaba español, pero necesitaba manos que trabajaran barato. Me pagaba la mitad de lo que le pagaba a sus otros empleados, pero yo no me quejaba. Era mi oportunidad de demostrar que valía la pena apostar por mí. Aprendí inglés escuchando a los clientes. The engine is making noise. Check the brakes. How much it costs. Frases simples que repetía en mi cabeza mientras trabajaba. Por las noches, después del taller, iba a clases de inglés en una iglesia metodista. La maestra era una viejita blanca que tenía paciencia con nosotros, los inmigrantes que llegábamos oliendo aceite y con las manos negras de grasa. Fue en esa iglesia donde conocí a Leticia. Ella llegó una noche a mediados del 98, con 2 niños pequeños colgados de sus brazos. Daniel tenía 4 años, Miguel apenas 2. Los niños estaban cansados, llorones. Ella se veía agotada, como si hubiera cargado el mundo entero sobre sus hombros. Durante el descanso de la clase, me acerqué. No sé qué me dio valor, pero algo en sus ojos me dijo que necesitaba ayuda. ¿Necesita que le ayude con algo?, le pregunté. Ella me miró desconfiada al principio. Era una mujer hermosa, eso no lo voy a negar, pero había algo roto en su mirada, como si hubiera visto cosas que una persona no debería ver. Estoy bien, me dijo. Pero Daniel se había sentado en el suelo y no se quería parar. Miguel lloraba porque tenía hambre. Tengo unos crackers en mi mochila. Le ofrecí ham para el pequeño. Esa noche caminamos juntos hasta la parada del autobús. Me contó que trabajaba limpiando oficinas en el downtown, que salía a las 5 de la mañana y no regresaba hasta las 10 de la noche. Los niños se quedaban con una vecina que les cobraba casi todo lo que ella ganaba por cuidarlos. ¿Y el papá de los niños?, le pregunté. Su cara se endureció. No hay papá, me dijo cortante. Empecé a esperarla después de las clases. Al principio, solo para acompañarla al bus, luego para ayudarla con los niños. Daniel era tímido pero curioso. Miguel se reía con cualquier cosa. A mí me recordaban a mis sobrinos que había dejado en México. Un día, Leticia llegó tarde a la clase. Traía un ojo morado y el labio partido. Los niños estaban más callados que de costumbre. ¿Qué le pasó?, le pregunté después de la clase. Me caí, me dijo, pero no me veía a los ojos. Esa noche decidí caminar con ella hasta su casa en lugar de la parada del bus. Vivía en un apartamento pequeño en un complejo que había visto mejores días. Cuando llegamos a su puerta, un hombre salió de la sombra. Era alto, fornido, con tatuajes en los brazos. Olía a cerveza y a cigarro. Los niños inmediatamente se escondieron detrás de su mamá. ¿Quién es este?, preguntó el hombre, mirándome con desprecio. Un amigo de la iglesia, respondió Leticia, la voz temblorosa. ¿El hombre se rió, amigo? Leticia, ya sabes que no me gustan tus amiguitos. Yo no sabía qué hacer. No era mi lugar meterme,
pero ver el miedo en los ojos de esos niños, algo se me removió por dentro. Señor, le dije, tratando de mantener la calma, solo la acompañé porque está oscuro. ¿Solo la acompañaste? Se acercó más, pues ya llegó, sana y salva. Ya te puedes ir. Leticia me miró con ojos que me pedían que no hiciera nada estúpido, aunque me fuera. Pero Daniel se había agarrado de mi pantalón y me susurraba a no te vayas. Esa noche me fui, pero algo había cambiado en mí. Durante las siguientes semanas, Leticia faltó a las clases. Cuando regresó, traía más moretones y los niños parecían asustados de todo. Leticia, le dije una noche, usted y los niños no merecen vivir así. Ella se echó a llorar. Me contó que el hombre era su exnovio, que la había ayudado a cruzar la frontera, pero que ahora la controlaba. Le quitaba el dinero, la golpeaba si llegaba tarde, amenazaba con deportarla si lo dejaba. No tengo a dónde ir, me dijo Anne, estoy sola. No está sola, le dije, sorprendiéndome de mi propia valentía. Yo la puedo ayudar, y eso fue lo que hice. La ayudé a ella y a los niños a salir de esa situación. Les di un hogar, les di mi amor. Durante 15 años creí que habíamos construido una familia real. Pero como dice el dicho, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y a veces, cuando crees que estás salvando a alguien, en realidad te estás condenando a ti mismo. Si esta historia los está tocando, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Tenemos muchas más historias de inmigrantes como yo, que dimos todo por amor y por familia. Sus historias también merecen ser contadas. Los primeros meses viviendo juntos fueron como caminar en un campo minado. Daniel y Miguel no sabían qué pensar de mí. ¿Era yo el nuevo hombre malo? ¿Los iba a lastimar como el anterior? ¿Los iba a separar de su mamá? Me dolía ver cómo se escondían cuando yo llegaba del trabajo, cómo dejaban de reír cuando entraba a la sala. Miguel, que apenas tenía 2 años y medio, lloraba cada vez que yo trataba de cargarlo. Daniel me observaba desde lejos, como un animalito asustado, listo para correr. Leticia trataba de ayudar. Rogelio es bueno, les decía, él nos va a cuidar, Anne. Pero los niños habían visto demasiado. Su confianza estaba rota, y yo entendía que tenía que ganarme cada sonrisa, cada momento de paz. Las noches eran las más difíciles. Miguel tenía pesadillas constantes. Se despertaba gritando, llamando a su mamá. Yo me levantaba también por instinto, pero él se asustaba más cuando me veía. Entonces Leticia tenía que consolarlo, mecerlo, hasta que se volviera a dormir. Yo me quedaba parado en la puerta, sintiéndome inútil, como un intruso en mi propia casa. Dauniao era diferente. Era más grande, más consciente. Me estudiaba. A veces lo encontraba mirándome trabajar en el jardín, o cuando reparaba algo de la casa. No decía nada, solo observaba. Era como si estuviera tratando de descifrar quién era yo realmente. Un sábado, después de casi 2 meses viviendo juntos, Daniel se cortó el dedo jugando en el patio. No fue nada grave, pero sangraba bastante. Leticia estaba en el trabajo. Había conseguido un segundo empleo los fines de semana menos, y yo estaba solo con los 2 niños. Daniel lloró cuando vio la sangre, pero no corrió hacia mí. Se quedó ahí parado, sosteniéndose el dedito, sin saber qué hacer. Miguel, al ver a su hermano llorar, también empezó a llorar. Me acerqué despacio. A ver. Campeón, le dije a déjame ver. Él dudó, pero el dolor era más fuerte que el miedo. Me dejó tomar su manita. Le limpié la herida con mucho cuidado. Le puse una curita con dibujitos de Superman que había comprado especialmente para estos momentos. ¿Ya no duele?, le pregunté. Él negó con la cabeza, pero todavía tenía lágrimas en los ojos. Entonces, hice algo que no había planeado. Le di un besito en la curita, como mi mamá hacía conmigo cuando era pequeño. Ahí está, le dije, el beso mágico para que sane más rápido. Daniel me miró con esos ojos grandes, procesando. Luego, muy bajito, me preguntó, ¿de verdad es mágico? Súper mágico, le dije, serio como si fuera la cosa más importante del mundo. Por primera vez en 2 meses, Daniel me sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Miguel, que había parado de llorar para escuchar, se acercó y me mostró su rodilla. Tenía una costra vieja de hace días. ¿También me das beso mágico?, me preguntó con su vocecita. Se me hizo un nudo en la garganta. Le di el beso en la rodilla y lo alcé. Esta vez no lloró. Esta vez se acurrucó en mi pecho. Esa noche, cuando Leticia llegó del trabajo, los niños le contaron emocionados sobre los besos mágicos. Vi cómo se le iluminó la cara. Era la primera vez que me veía como algo más que el hombre que les había dado un techo. Pero ganarme su confianza
era solo el principio. Ahora tenía que aprender a ser papá, y nadie te enseña eso cuando vienes de donde yo vengo. El dinero nunca alcanzaba. Entre la renta, la comida, la ropa que los niños necesitaban cada 2 meses porque crecían como hierba mala, y el dinero que seguía mandando a mi mamá en México, no quedaba nada. Empecé a trabajar turnos extra en el taller, y los fines de semana hacía trabajos de mecánica en mi casa. Los vecinos traían sus carros, y yo los arreglaba en la entrada, con Daniel y Miguel como mis pequeños ayudantes. Les enseñé a distinguir las llaves de tuercas, a pasarme las herramientas correctas. Miguel era muy pequeño todavía, pero Daniel tenía manos hábiles. Ese tornillo va para la izquierda, le decía. ¿Te acuerdas de la regla? Izquierda afloja, derecha aprieta. Los domingos eran sagrados. Íbamos al parque o a la biblioteca pública. A veces solo caminábamos por el barrio. Comprábamos paletas heladas de un vendedor que conocía. Los niños corrían adelante, Leticia y yo caminábamos atrás, hablando de cosas simples que necesitábamos comprar para la semana. Si Daniel necesitaba zapatos nuevos, si Miguel estaba listo para empezar el kinder, esos momentos me hacían sentir completo, como si toda la soledad de los primeros años en Houston hubiera valido la pena para llegar a esto. A una familia verdadera. Daniel empezó la primaria ese año. El primer día, se aferró a la pierna de Leticia y no la quería soltar. Ella estaba nerviosa también. Su inglés no era perfecto, y las maestras eran todas gringas que hablaban rápido. Yo lo llevo, les dije. Tomé la mano de Daniel y caminamos hasta su salón. Su maestra era una señora mayor, con el pelo gris y lentes. Me miró de arriba abajo, mi ropa de trabajo, mis manos manchadas de grasa menos, y pude ver en sus ojos lo que estaba pensando. Daniel is a good boy, le dije en mi inglés, imperfecto, smart. Please, take care of him. Daniel me miró, sorprendido de escucharme hablar inglés con la maestra. Me agaché a su nivel. Pórtate bien, campeón. Cuando salgamos, me cuentas todo lo que aprendiste, ¿ok? Asintió, todavía nervioso, pero ya no estaba llorando. Esa tarde, cuando lo fui a recoger, corrió hacia mí gritando, «Rogelio, aprendí a escribir mi nombre». La maestra nos vio desde lejos. Esta vez, su mirada era diferente. Había visto cómo Daniel corrió hacia mí. Había visto el amor puro de un niño hacia su papá. Porque eso era lo que yo era, sin papeles que lo dijeran, sin ceremonia legal, sin sangre compartida. Era su papá porque estuve ahí, porque le enseñé a amarrarse las agujetas, porque me levanté con él cuando tuvo fiebre, porque le revisé la tarea todas las noches, durante años. Miguel empezó a hablar más claro alrededor de esa época. Y una noche, cuando lo estaba arropando después de leerle un cuento, me dijo algo que nunca voy a olvidar, Rogelio. ¿Tú vas a ser mi papá para siempre? Se me cerró la garganta. Si tú quieres, mijo, si tú quieres. Se acurrucó en su almohada, satisfecho. Si quiero, eres el mejor papá del mundo. En ese momento creí que nada podría romper lo que habíamos construido, que el amor era suficiente para superar cualquier cosa. Que ingenuo fui. Leticia y yo nos casamos en el 2001, 3 años después de que nos mudáramos juntos. No fue una boda grande, no teníamos dinero para eso, pero fue hermosa. La hicimos en la misma iglesia donde nos conocimos, con los niños como nuestros pajes de honor. Daniel tenía 7 años, Miguel 5. Los dos llevaban trajes pequeños que Leticia les había comprado de segunda mano y había arreglado con sus propias manos. Recuerdo que cuando el pastor preguntó si alguien se oponía a nuestra unión, Daniel se paró y gritó, «Yo estoy a favor». Todo el mundo se rió, incluso el pastor. Miguel, que no entendía del todo lo que pasaba, se paró también y gritó lo mismo. Esa noche, en nuestra pequeña fiesta, en el salón de la iglesia, los niños corrían entre las mesas, comiéndose el pastel con las manos, bailando con sus tíos de mentira, los paisanos que se habían vuelto nuestra familia escogida. Leticia estaba radiante, con su vestido blanco sencillo. Cuando bailamos nuestra primera canción como esposos, Amor Eterno de Juan Gabriel, ella me susurró al oído, «Gracias por darnos una vida nueva». Yo le respondí, «Gracias por dejarme ser parte de esta familia. Nunca mentí más en mi vida. Creía cada palabra. Los años que siguieron fueron los mejores de mi existencia». Daniel y Miguel ya no me veían como el extraño que había llegado a sus vidas. Yo era papá a punto. Sin dudas, sin explicaciones. Cuando alguien preguntaba por qué no nos parecíamos, ellos decían con orgullo, en Rogelio es nuestro papá y él nos cuida. Miguel desarrolló mi amor por los carros. Cada sábado, sin falta,
Me ayudaba en el taller casero que había montado en el garage. Le encantaba pasarme las herramientas, aprender cómo funcionaba cada pieza. Papá, me decía menos, y mi corazón saltaba cada vez que escuchaba esa palabra. ¿Por qué este carro no prende? Daniel era diferente. Era más estudioso, más serio, le gustaba leer, hacer dibujos, pero también le gustaba que le contara historias de México, de mi infancia en Toluca, de mi papá que había sido carpintero. Cuéntame del abuelo que no conocí. Me pedía y yo le contaba, sin mencionar que técnicamente no era su abuelo. Para Daniel, mi familia era su familia, para mí también. Compramos nuestra primera casa en el 2004. No era gran cosa, una casita de 2 recámaras en un barrio que todavía era medio peligroso, pero era nuestra. Leticia lloró cuando firmé los papeles. Los niños corrían por los cuartos vacíos, gritando de la emoción, haciendo planes de cómo íbamos a decorar cada espacio. Esta va a ser la recámara de Miguel, decía Daniel, siempre organizando todo, Ann, y esta la mía. ¿Y papá, puedes poner un taller en el patio de atrás? Claro que sí, campeón. Vamos a hacer el mejor taller del barrio. Y lo hicimos. Con la ayuda de los niños, construí un pequeño taller en el patio. Nada lujoso, pero funcional. Los fines de semana se llenaba de vecinos que traían sus carros. Daniel aprendió a llevar las cuentas. Siempre fue bueno con los números. Miguel aprendió a desarmar motores. Leticia nos llevaba limonada y sándwiches, y a veces se sentaba en una silla plegable a vernos trabajar, sonriendo. Esos fueron años de rutina bendita. Levantarse a las 5:30 para preparar el desayuno de todos. Llevar a los niños a la escuela antes de ir al taller. Recogerlos en la tarde. Ayudarles con la tarea. Cenar juntos, viendo las noticias o alguna telenovela que le gustaba a Leticia. Acostar a los niños. Leerles cuentos hasta que se quedaran dormidos. Los domingos íbamos a misa, luego a casa de doña Carmen, una viejita guatemalteca que vivía sola y nos había adoptado como nietos. Ella les enseñó a los niños a hacer tortillas a mano, les contaba leyendas de su país. Para ella, nosotros éramos una familia perfecta. Mira qué niños tan educados tienes, Rogelio, me decía siempre. Se nota que los criaste bien, y yo me sentía orgulloso, no solo de los niños, sino de lo que habíamos logrado construir. Una vida estable, un hogar lleno de amor, 2 niños que crecían sanos y felices. ¿Qué más podía pedir un hombre? Los niños empezaron a tener sus propias personalidades más definidas. Daniel era el intelectual, siempre con un libro en las manos, siempre preguntando cosas profundas. Papá, ¿por qué viniste de México? Era muy pobre allá, y yo le explicaba, sin amargura, que había venido buscando oportunidades que ellos pudieran tener. Miguel era más físico, más aventurero. Le encantaba el fútbol, correr, trepar árboles, pero también era el más cariñoso. Hasta los 10 años, todavía se subía a mi regazo para ver televisión. Eres el mejor papá del mundo, me decía, abrazándome fuerte. Leticia parecía feliz también. Había dejado el trabajo de limpieza y consiguió un empleo en una clínica dental como recepcionista. Su inglés había mejorado mucho, se vestía mejor, sonreía más. Por las noches, cuando los niños ya estaban dormidos, nos sentábamos en el porche a tomar un café y planear el futuro. ¿Crees que Daniel va a ir a la universidad?, me preguntaba. Seguro que sí, Anne es muy inteligente. Y Miguel también, si quiere. Van a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Para eso estamos aquí, para darles un futuro mejor. Hablábamos de cuando fuéramos viejos, de viajar a México con los nietos que algún día tendríamos, de tal vez comprar una casa más grande. Sueños simples, pero nuestros. Nunca sospechó que ella guardaba secretos. Nunca noté las llamadas que colgaba cuando yo entraba al cuarto. Nunca vi las cartas que llegaban y desaparecían antes de que yo las viera. Nunca cuestioné las veces que tenía que trabajar tarde o ayudar a una amiga. Tal vez no quise ver. Tal vez era más fácil creer que éramos una familia normal, con problemas normales. Tal vez el miedo de perder lo que tenía me hizo ciego a las señales. O tal vez ella era muy buena mintiendo. Durante todos esos años, nunca adoptó oficialmente a los niños. Siempre había una excusa: era muy caro, muy complicado, había que conseguir papeles que no teníamos. Algún día, me decía Leticia, cuando tengamos más dinero, yo no insistía. En mi corazón, ya eran míos. ¿Para qué necesitaba un papel que me dijera lo que ya sabía? Qué tonto fui. Los papeles importan. Las firmas importan. La ley importa más que el amor cuando todo se viene abajo. Pero en esos momentos, sentado en mi porche con mi esposa, y sabiendo que mis hijos dormían seguros en sus camas, yo era el hombre más rico del mundo.
Era feliz, éramos felices. Al menos, eso creía. La adolescencia llegó como un huracán a nuestra casa. Daniel a los 13 años se volvió serio, pensativo. Ya no era el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Ahora me saludaba con un hola, papá desde el sofá, sin quitar los ojos de la televisión. Miguel a los 11 todavía era más cariñoso, pero también había empezado a cambiar. Al principio me preocupé. ¿Había hecho algo malo? ¿Los estaba perdiendo? Leticia me tranquilizó. Es normal, Rogelio. Todos los adolescentes pasan por esto. Tú también lo hiciste. Ann tenía razón, pero dolía igual. Durante tantos años habían sido mis sombras, siempre pegados a mí, siempre preguntando cosas. Ahora tenían sus propios amigos, sus propios secretos, su propio mundo del que yo estaba excluido. Daniel empezó high school en el 2007. Era un niño brillante, pero tímido. Las primeras semanas fueron difíciles. Llegaba a casa callado, sin ganas de contarme sobre su día. Un viernes llegué temprano del trabajo y lo encontré en su cuarto, haciendo tarea. Toqué la puerta. ¿Puedo pasar? Asintió sin levantar la vista de sus libros. Me senté en la orilla de su cama. ¿Todo bien en la escuela? Sí. ¿Los maestros son buenos? Sí. ¿Tienes amigos? Se quedó callado un momento. Luego cerró el libro y me miró. Papá, es cierto que no soy tu hijo biológico. Se me heló la sangre. No esperaba esa pregunta. No así, tan directa. ¿Quién te dijo eso? Unos niños en la escuela. Dicen que no me parezco a ti, que soy muy güero, para ser tu hijo. Respiré profundo. Siempre supe que este momento llegaría. Había ensayado esta conversación en mi cabeza 1000 veces. Pero ahora que estaba aquí, no sabía qué decir. Daniel, siéntate aquí conmigo. Se sentó a mi lado. Pude ver en sus ojos que tenía miedo de mi respuesta. Es verdad que no compartimos la misma sangre, le dije, pero eso no significa que no seas mi hijo. Yo te he criado desde que tenías 4 años. Te he cuidado cuando has estado enfermo. Te he ayudado con la tarea. Te he enseñado todo lo que sé. ¿Eso no cuenta? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿dónde está mi papá verdadero? Hijo, yo soy tu papá verdadero, el que te ha amado todos estos años, el que va a estar contigo siempre. Daniel se quedó pensando un momento. Luego me preguntó, ¿mamá me mintió? ¿Por qué nunca me dijeron la verdad? No supe qué responder. Leticia y yo nunca habíamos hablado de cómo manejar esta conversación. Ella siempre decía que ya se les diría cuando fueran mayores. Tu mamá quería protegerte. A veces los adultos toman decisiones que creen que son las mejores, aunque después resulten confusas. Daniel asintió lentamente. ¿Miguel lo sabe? No. ¿Quieres que hablemos los tres juntos? Sí. Creo que él también debería saberlo. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la sala, Leticia, los niños y yo. Leticia estaba nerviosa, pero Daniel fue quien empezó la conversación. Miguel, hay algo que tenemos que contarte. Le explicamos la situación. Miguel, que siempre había sido más emocional, se puso a llorar. ¿Eso significa que no eres mi papá?, me preguntó. Lo cargué, aunque ya estaba grande. Claro que soy tu papá, mijo. ¿Para siempre? Para siempre. Pero ¿dónde está nuestro otro papá? Leticia y yo nos miramos. Ella habló, no está en nuestras vidas. Rogelio es su papá, el único que han conocido. Los niños hicieron muchas preguntas esa noche. Algunas las pudimos responder, otras no. Pero lo importante es que terminaron la conversación seguros de una cosa. Yo era su papá, pasara lo que pasara. Daniel, después de esa conversación, cambió conmigo. Se volvió más cariñoso otra vez. Pero también más protector. Como si hubiera entendido que nuestra relación era especial, precisamente porque la habíamos escogido. Papá, me dijo una noche mientras arreglábamos un carro juntos, gracias por quedarte con nosotros cuando mamá te necesitaba. Gracias a ustedes por dejarme ser su papá. Miguel tardó más en procesar la información. Durante semanas me preguntaba cosas como, ¿mi otro papá me quería? ¿Por qué se fue? ¿Va a volver algún día? Yo le respondía con paciencia, pero por dentro me dolía. No sabía cómo explicarle a un niño de 11 años que a veces los papás biológicos abandonan a sus hijos, que a veces el amor no es suficiente para que alguien se quede. Los años de high school fueron intensos para los dos. Daniel se metió en el club de debate y en el equipo de ajedrez. Era un niño serio, estudioso, con planes de ir a la universidad. Miguel era más deportista, jugaba fútbol en el equipo de la escuela secundaria, era popular, tenía muchos amigos, pero los dos seguían necesitándome de maneras diferentes. Daniel me pedía consejos sobre las niñas,
sobre qué carrera estudiar, sobre cómo manejar la presión social. Miguel me necesitaba para practicar fútbol, para que lo llevara a los partidos, para que lo consolara cuando perdían. Hubo momentos difíciles también. Daniel pasó por una etapa rebelde a los 15 años. Llegaba tarde a casa. Sus calificaciones bajaron. Lo encontré fumando una vez detrás de la escuela. Tuvimos peleas fuertes. Una vez me gritó: «Tú no eres mi papá real. No puedes decirme qué hacer». Me dolió tanto que salí de la casa y caminé por horas. Cuando regresé, Daniel estaba esperándome en la sala, llorando. «Perdóname, papá, no quise decir eso». «¿Por qué lo dijiste entonces?» «Porque estoy confundido. A veces me siento diferente a los otros niños. Ellos tienen papás que se parecen a ellos, que tienen las mismas manías. Yo tengo que explicarle a todo el mundo por qué mi papá es mexicano y yo soy güero». Lo abracé: «Yan, hijo, todas las familias son diferentes. Lo importante no es de dónde vienes, sino quién te ama y te cuida». «Lo sé, papá, y sé que tú me amas más que nadie». Miguel tuvo sus propias crisis también. A los 14 se obsesionó con conocer a su padre biológico. Le preguntaba constantemente a Leticia, pero ella siempre cambiaba el tema. Un día me dijo: «Papá, ¿tú sabes cómo contactar a mi otro papá?» «¿Por qué quieres contactarlo?» «Solo quiero conocerlo, ver cómo es, preguntarle por qué se fue». Le expliqué que algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado, que él tenía un papá que lo amaba aquí y ahora. Pero entendía su curiosidad. Yo también me había preguntado sobre el hombre que había dejado a estos niños increíbles. A los 16, Daniel me dijo algo que nunca voy a olvidar. Estábamos cambiando el aceite de mi camioneta un domingo por la mañana. De repente, paró de trabajar y me miró. «Papá, tengo algo que decirte. Dime, el día que me gradúe de high school, quiero que el mundo sepa que tú eres mi papá. No me importa que no compartamos sangre. Tú me criaste, me enseñaste todo lo que sé. Quiero que estés orgulloso de mí, Ann». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Siempre he estado orgulloso de ti, hijo. ¿Vas a estar en primera fila cuando me gradúe?» No me perdería ese momento por nada del mundo. Miguel, que había escuchado desde lejos, se acercó corriendo. «Yo también. Cuando yo me gradúe, quiero que sepan que Rogelio Ramírez es mi papá». Los abracé a los dos, ahí en el garage, oliendo aceite de motor y a promesas cumplidas. Creía que había ganado, que después de todos esos años, nada podría romper el vínculo que habíamos construido, que cuando llegara el momento de sus graduaciones, yo estaría ahí, en primera fila, llorando de orgullo como cualquier padre. No sabía que alguien más también estaba esperando ese momento. Alguien que había estado esperando 15 años para reclamar lo que creía que era suyo. El último año de Daniel en high school fue una montaña rusa emocional para toda la familia. Mi hijo, porque así es como siempre lo pensé, como mi hijo, había crecido hasta convertirse en un joven serio, inteligente, con planes concretos para el futuro. Había sido aceptado en la Universidad de Texas, en Austin, con una beca parcial para estudiar ingeniería. «Papá», me dijo una tarde de marzo, mientras revisábamos juntos los papeles de la universidad, «no puedo creer que en unos meses voy a estar en la universidad». «Yo tampoco, hijo. Parece que fue ayer cuando te ayudaba con la tarea de primer grado». Él se rió. «¿Te acuerdas cuando no sabías cómo funciona esa calculadora científica y tuvimos que llamar al vecino para que me ayudara con matemáticas?» Por supuesto que me acordaba. Había sido uno de esos momentos en los que me sentí inadecuado como padre, como si no tuviera las herramientas necesarias para ayudar a mis hijos. Pero habíamos encontrado la manera, como siempre. La graduación estaba programada para el 15 de junio. Desde abril, toda la casa giraba alrededor de esa fecha. Leticia había empezado a planear una fiesta familiar para después de la ceremonia. Miguel estaba emocionado porque él iba a ser el próximo. «Solo 2 años más, y yo también me gradúo», decía constantemente. Yo había apartado dinero durante meses para comprarme un traje nuevo. Nunca había tenido un traje realmente bueno, solo uno barato que usaba para bodas y funerales. Pero esto era especial. Mi hijo se iba a graduar de high school, el primero en nuestra familia en hacerlo. Merecía que yo me viera respetable. Fui a una tienda en el centro, una que había visto por años, pero nunca me había atrevido a entrar porque se veía cara. El vendedor, un hombre mayor, me atendió con paciencia. «Es para la graduación de mi hijo», le expliqué. «¿Qué orgullo debe sentir?», me dijo mientras me medía. «¿Qué va a estudiar?» «Ingeniería en Hot Austin». «Excelente. Se ve que lo educó bien». Mientras me probaba el traje, azul marino, serio, elegante, me miré en el espejo, y por un momento no me reconocí. Parecía un hombre importante, un hombre que había logrado algo grande. «Me lo llevo»,
le dije al vendedor, aunque el precio me dolió en el alma. En casa, me probé el traje para Leticia y los niños. Miguel me silbó como si fuera una estrella de cine. Daniel sonrió y me dijo, «Te ves muy bien, papá. Voy a estar orgulloso de que me veas graduarme, Leticia». Parecía nerviosa esos días. Al principio pensé que eran los preparativos de la graduación. Había mucho que organizar. La reservación del salón para la fiesta, la comida, las invitaciones para los amigos y familiares, empero había algo más. La encontré varias veces hablando por teléfono en voz baja, colgando rápidamente cuando yo entraba al cuarto. «¿Todo bien?», le preguntaba. «¿Sí? ¿Solo cosas del trabajo?». No insistí. Después de tantos años de matrimonio, uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Todos tenemos nuestros pequeños secretos, nuestras preocupaciones privadas. Daniel había escrito un ensayo para la ceremonia de graduación. Él era el segundo mejor estudiante de su generación, así que le habían pedido que diera un discurso representando a sus compañeros. Me pidió que lo ayudara a practicarlo. Una noche, 2 semanas antes de la graduación, nos sentamos en la sala después de cenar. Daniel tenía sus papeles en las manos, nervioso. «¿Puedes escucharme y decirme si suena bien?». «Por supuesto, hijo». Empezó a leer. Su voz temblaba un poco al principio, pero conforme avanzaba se hizo más fuerte, más segura. Hablaba sobre los sueños, sobre las oportunidades, sobre agradecer a las familias que habían hecho sacrificios para que ellos pudieran llegar hasta ahí. «Algunos de nosotros somos la primera generación de nuestras familias en graduarnos de high school», leyó. «Llevamos en nuestros hombros no solo nuestros propios sueños, sino los sueños de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todos los que vinieron antes que nosotros, buscando una vida mejor». Me hizo un nudo en la garganta. Cuando terminó, se quedó mirándome, esperando mi reacción. «¿Qué te pareció, papá?». «Perfecto», le dije, tratando de controlar la emoción. «Vas a hacer llorar a todo el mundo. Papá, hay una parte del discurso donde hablo de agradecer a nuestros padres. Cuando llegue a esa parte, te voy a mirar directamente. Quiero que sepas que te la dedico a ti en C». Me salieron las lágrimas. Lo abracé fuerte. «Hijo, yo soy el que te tiene que agradecer a ti por dejarme ser tu papá todos estos años». Los últimos días antes de la graduación fueron frenéticos. Leticia estaba más nerviosa que nunca. Recibía llamadas a horas extrañas. Una madrugada la encontré despierta, sentada en la cocina con una taza de café, mirando al vacío. «¿Qué pasa, amor? No puedes dormir». «Solo pensando en todo lo que viene después de la graduación», me dijo. «Daniel se va a ir a Austin. La casa va a estar muy callada, pero va a venir los fines de semana y en vacaciones. Además, todavía tenemos a Miguel por 2 años más». Ella sintió, pero pude ver que había algo más, algo que no me estaba diciendo. El día antes de la graduación, fuimos juntos a recoger la toga y el birrete de Daniel. Él se los probó en casa y desfiló por la sala como si fuera un modelo. Miguel le tomó fotos con mi cámara vieja. Leticia lloraba de la emoción. «Mi niño se está graduando», decía una y otra vez. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, me senté con Leticia en el porche. Hacía calor, pero había una brisa agradable. Podíamos escuchar la música de los vecinos, los niños jugando en la calle. «Mañana es el gran día», le dije en sí. «No puedo creer que llegó tan rápido». «Estás orgullosa, muy orgullosa, de Daniel, de Miguel, de la familia que construimos». Ann me tomó la mano. «Rogelio, quiero que sepas que pase lo que pase, tú siempre vas a ser el papá de mis hijos». Me pareció una cosa extraña que decir. ¿Por qué no iba a hacerlo? No sé, solo quería decírtelo. Debía haber hecho más preguntas esa noche. Debía haber insistido en saber que la tenía tan preocupada. Pero estaba tan feliz, tan emocionado por el día siguiente, que no quise arruinar el momento con interrogatorios. Me acosté esa noche sintiendo que era el hombre más afortunado del mundo. Mañana vería a mi hijo graduarse. Lo vería caminar por ese escenario, recibir su diploma, dar su discurso. Vería como todo el mundo aplaudía al joven brillante que yo había ayudado a criar. Tenía el traje colgado en el closet, los zapatos lustrados, la cámara lista para tomar 1000 fotos. Había escrito una carta para Daniel que pensaba darle después de la ceremonia, diciéndole lo orgulloso que estaba, lo mucho que lo amaba, lo emocionado que estaba de ver todo lo que iba a lograr en la vida. Mi último pensamiento antes de quedarme dormido fue: mañana va a ser el mejor día de mi vida. Si hubiera sabido lo que realmente iba a pasar, no habría dormido nada. Me desperté a las 6 de la mañana.
aunque la ceremonia no empezaba hasta las 4 de la tarde. No pude seguir durmiendo. Era como la mañana de Navidad cuando era niño. Esa mezcla de emoción y nervios que te tiene despierto antes de que salga el sol. Leticia ya estaba levantada, tomando café en la cocina. Se veía pálida, ojorosa, como si tampoco hubiera dormido bien. ¿Estás bien, amor? Solo nerviosa por la ceremonia. Daniel bajó una hora después, también despierto temprano. Se veía serio, concentrado. Miguel apareció poco después, con el cabello parado y cara de zombi. ¿Por qué todos están despiertos tan temprano?, se quejó. Porque hoy es un día especial, le dije, revolviendo su cabello. Tu hermano se gradúa. Desayunamos juntos, pero nadie comió mucho. Daniel revisaba una y otra vez su discurso, susurrando las palabras. Miguel preguntaba cada 5 minutos qué hora era. Leticia caminaba de un lado a otro, organizando cosas que ya estaban organizadas. Relájense, les dije. Todo va a salir perfecto. Pero por dentro, yo también estaba nervioso. Había soñado con este día durante años, y ahora que finalmente había llegado, se sentía surreal. A las 2 de la tarde, empecé a arreglarme. Me di un baño, me afeité con cuidado extra, me puse el traje nuevo. Cuando me miré en el espejo, vi a un hombre que había trabajado duro toda su vida para llegar a este momento. Las arrugas alrededor de mis ojos, las manos callosas, la espalda un poco encorvada de tanto estar agachado sobre los motores. Todo eso había valido la pena para ver a mi hijo graduarse. Daniel se puso su toga negra y su birrete. Se veía tan maduro, tan serio. Ya no era el niño asustado que había conocido 15 años atrás. ¿Cómo me veo, papá? Como todo un universitario. Llegamos a la escuela 1 hora antes de la ceremonia. El estacionamiento estaba lleno de familias emocionadas. Todos vestidos elegantes, todos con cámaras y flores. Los graduandos se reunían en una sala separada para los preparativos finales. Daniel me abrazó antes de irse con sus compañeros. Nos vemos después de la ceremonia. Papá, te quiero. Yo también te quiero, hijo. Estoy muy orgulloso de ti. Leticia, Miguel y yo encontramos nuestros asientos en el auditorio. Habíamos llegado temprano para conseguir lugares en primera fila. Quería estar seguro de que Daniel me pudiera ver cuando diera su discurso. El auditorio se fue llenando. Familias enteras, algunos con bebés llorando, abuelos con bastones, hermanos menores, corriendo por los pasillos. Era un ambiente festivo, lleno de alegría y anticipación. A las 4 en punto, exactamente, empezó la música de graduación. Los estudiantes empezaron a entrar en fila, serios y orgullosos. Busqué a Daniel con la vista y lo encontré en la 5ª fila. Cuando pasó frente a nosotros, nos saludó con una sonrisa pequeña. Miguel gritó: «Ese es mi hermano», y todo el mundo alrededor nuestro se rió. El director de la escuela dio un discurso de bienvenida. Luego vino el momento que yo había estado esperando. Le tocaba a Daniel hablar en representación de su clase. Se levantó del asiento y caminó al podio. Bajo las luces del escenario, se veía tan joven, pero tan seguro de sí mismo. Ajustó el micrófono, miró al público y empezó a hablar. Su voz sonó clara y fuerte por todo el auditorio. Hablaba sobre los sueños, sobre el futuro, sobre agradecer a las familias que habían hecho sacrificios. Yo tenía mi cámara lista para cuando llegara a la parte donde me iba a mirar directamente. Pero entonces, justo cuando Daniel estaba llegando a la parte sobre los padres, escuché un ruido detrás de mí, pasos pesados en el pasillo, voces hablando en inglés. Me volteé y vi a 2 hombres caminando hacia nuestro sector. Uno era alto, rubio, vestido con un traje caro. El otro parecía un abogado, portafolio en mano, cara seria. El hombre alto me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicar de dónde. Se sentaron justo detrás de nosotros. El hombre alto le susurró algo a Leticia. Ella se volteó, y cuando lo vio, su cara se puso blanca como papel. «¿Qué haces aquí?», le susurró. «Vine a ver graduarse a mi hijo», respondió el hombre en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Se me heló la sangre. Miré a Leticia, esperando que me explicara qué estaba pasando. Pero ella no me miraba. Tenía los ojos fijos en Daniel, que seguía hablando en el escenario, ajeno a todo lo que estaba pasando en el público. «Daniel Martínez», continuó el hombre, «mi hijo». El abogado abrió su portafolio y sacó unos papeles. «Señor Ramírez», me dijo en español con acento gringo, «mi cliente tiene documentos que comprueban que él es el padre biológico de Daniel y Miguel Martínez». No podía procesar lo que estaba escuchando. Daniel seguía hablando en el escenario. La gente alrededor nuestro empezó a voltear, notando la conmoción. «Ahora no», le susurré furioso al abogado.
Mi hijo está hablando. ¿Su hijo? Se rió el hombre rubio. Rogelio, ¿verdad? Yo soy Thomas Peterson, el verdadero padre de esos niños. San Leticia finalmente me miró. Tenía lágrimas en los ojos. Rogelio, ¿tú sabías que iba a venir? Le pregunté, sintiendo cómo se me desmoronaba el mundo. Ella asintió, sin poder hablar. En el escenario, Daniel había llegado a la parte de su discurso donde hablaba de agradecer a los padres. Me buscó con la vista entre el público, como habíamos practicado. Cuando me encontró, me sonrió y dijo: quiero agradecer especialmente a mi papá, que me ha enseñado que el amor y el trabajo duro pueden superar cualquier obstáculo. El público aplaudió. Yo traté de sonreírle, de mantener la compostura, pero por dentro estaba temblando de rabia y confusión. Thomas Peterson se levantó de su asiento. Ese niño es mi hijo, dijo, ya no susurrando, y vengo a reclamarlo. La gente alrededor empezó a susurrar, a mirarnos. Miguel me tomó del brazo, asustado. Papá, ¿qué está pasando? No supe qué responderle. En el escenario, Daniel había terminado su discurso y regresaba a su asiento. Había visto la conmoción en el público, y su cara mostraba confusión. El abogado me extendió los papeles. Demanda de paternidad y custodia, me explicó. Señor Peterson ha estado buscando a sus hijos durante 15 años. Ahora que son menores de edad, él tiene derechos legales. ¿Menores de edad?, pregunté, confundido. Daniel ya tiene 18 años. Miguel aún es menor. Y Daniel, aunque sea mayor de edad, merece conocer a su verdadero padre. Quise gritarles que se fueran. Quise decirles que ellos no tenían derecho de arruinar este momento. Pero la ceremonia continuaba a nuestro alrededor. Los otros padres estaban aplaudiendo, tomando fotos, celebrando. No podía hacer una escena. Leticia lloraba silenciosamente. Miguel me apretaba el brazo cada vez más fuerte. En el escenario, empezaron a llamar a los graduandos por sus nombres para entregarles sus diplomas. Daniel Martínez, anunció el director, mi hijo, porque para mí seguía siendo mi hijo, caminó al escenario para recibir su diploma. Aplaudí con todas mis fuerzas, tratando de enfocarme en él y no en el caos que se había desatado en mi vida. Pero sabía que cuando terminara esta ceremonia, nada volvería a ser igual. La ceremonia terminó a las 6:30. Durante la última hora y media, yo había estado como en una burbuja, aplaudiendo cuando tocaba, sonriendo cuando Daniel me miraba desde el escenario, pero por dentro procesando la bomba que acababa de explotar en mi vida. Thomas Peterson y su abogado no se movieron de sus asientos. Esperaron pacientemente, como depredadores acechando a su presa. Leticia no había dicho ni una palabra más desde que había admitido que sabía que iban a venir. Miguel seguía preguntándome qué pasaba, pero yo no tenía respuestas. Cuando terminó la ceremonia y los estudiantes se reunieron con sus familias, Daniel corrió hacia nosotros con su diploma en las manos y una sonrisa enorme. Lo logré, papá, me gradué. Lo abracé fuerte, respirando su olor a colonia barata y nervios de adolescente. Por un momento, solo existíamos nosotros dos, padre e hijo, celebrando un logro que habíamos construido juntos durante tantos años. Pero entonces Thomas Peterson se acercó. Daniel, le dijo, y su voz tenía un acento que yo no había notado antes. Felicidades, hijo. Daniel se volteó, confundido. Disculpe, ¿lo conozco? Soy tu papá. Daniel, ¿tu papá biológico? El diploma se le cayó de las manos a Daniel. Lo recogí rápidamente, como si fuera lo más importante del mundo en ese momento, como si recoger ese papel fuera a proteger a mi hijo de lo que estaba pasando. ¿Qué? Daniel me miró, luego miró a Leticia, luego otra vez a Thomas. ¿De qué está hablando? Thomas le extendió la mano. Soy Thomas Peterson. He estado buscándolos a ti y a tu hermano durante 15 años. A Daniel no le tomó la mano. Se acercó más a mí. Papá, ¿qué está pasando aquí? Antes de que pudiera responder, el abogado se metió en la conversación. Daniel, tu madre y el señor Peterson tuvieron una relación hace muchos años. ¿Él es tu padre biológico? Tenemos pruebas. No, Daniel sacudió la cabeza. Mi papá es Rogelio. Él me crió. Y estoy seguro de que lo hizo muy bien, dijo Thomas con una sonrisa que me parecía falsa. Pero eso no cambia el hecho de que yo soy tu verdadero padre. Miguel se había escondido detrás de mí. Podía sentir cómo temblaba. Daniel tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de enojo, no de emoción. Mamá. Daniel la miró directamente. ¿Es verdad? Leticia sintió lentamente. Daniel, tú sabías que iba a venir hoy.
Otra vez asintió. Me contactó hace 2 meses. Me dijo que iba a venir a la graduación. ¿Y no me dijiste? ¿No nos dijiste a ninguno? Traté de protegerlos. Lloró Leticia. No quería arruinar tu día especial. Daniel se rió, pero era una risa amarga que me rompió el corazón. Protegernos, arruinar mi día. Ya lo arruinaste. Tomás trató de poner su mano en el hombro de Daniel, pero mi hijo se apartó. No me toque. Daniel, sé que es difícil, pero soy tu papá. Tengo derechos. ¿Derechos? Daniel se estaba enojando más. ¿Dónde estaban sus derechos? Cuando tenía 4 años y tenía pesadillas. ¿Dónde estaban cuando aprendí a andar en bicicleta? ¿Cuándo me enseñé a leer? ¿Cuándo me rompí el brazo a los 8 años? Yo no sabía dónde estaban, respondió Tomás. ¿Tu madre desapareció? Mentira, gritó Daniel, y varias familias que todavía estaban en el auditorio voltearon a vernos. Si hubieras querido encontrarnos, nos habrías encontrado. El abogado sacó más papeles de su portafolio. Señor Ramírez, necesitamos hablar sobre la situación legal. Miguel es menor de edad, y mi cliente tiene derechos de paternidad que han sido ignorados durante 15 años. ¿Qué quiere?, le pregunté, finalmente encontrando mi voz en visitas regulares. Custodia compartida. Está dispuesto a ser razonable. Pero estos son sus hijos. Estos son mis hijos, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Los he criado durante 15 años. Los he alimentado, educado, amado. Usted no puede llegar aquí después de todo este tiempo y reclamarlos como si fueran objetos. Tomás se puso serio. Legalmente, si puedo, y lo voy a hacer. Miguel finalmente habló, con voz temblorosa. Yo no quiero ir con usted. No lo conozco. ¿Me vas a conocer? Miguel, vas a venir a visitarme, y vamos a construir una relación. No. Miguel se aferró más fuerte a mi camisa. Mi papá es Rogelio. Usted no es nadie. Daniel tomó a su hermano de la mano. Vámonos de aquí. Pero Tomás no había terminado. Daniel, antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Yo tengo dinero. Puedo pagarte la universidad completa, no solo una beca parcial. Puedo darte oportunidades que él, me señaló con desprecio, nunca va a poder darte. Eso fue demasiado. Di un paso hacia Tomás, con las manos cerradas en puños. ¿Cómo se atreve? Daniel me detuvo. No, papá, no vale la pena. Se volteó hacia Tomás. No me importa su dinero. No me importan sus oportunidades. Ya tengo un papá. Y no es usted. Eres muy joven para entender, dijo Tomás. Pero cuando crezcas, vas a querer conocer de dónde vienes realmente. Yo sé de dónde vengo, respondió Daniel con dignidad. Vengo de una familia que me ama, de un hombre que trabajó doble turno para darme lo que necesitaba, de noches ayudándome con la tarea, aunque él estuviera cansado. Eso es de donde vengo. El abogado me entregó los papeles legales. La primera audiencia es el lunes. Es obligatoria su asistencia. ¿Audiencia para qué? Para establecer derechos de paternidad y visitas. Si no se presenta, el juez va a fallar a favor de mi cliente automáticamente. Tomé los papeles con manos temblorosas. Eran muchas páginas llenas de palabras legales que no entendía completamente, pero entendía lo suficiente para saber que mi mundo estaba colapsando. Leticia finalmente se acercó a mí. Rogelio, perdóname, yo traté de... ¿Tú? ¿Trataste de qué?, le pregunté. ¿Cuánto tiempo has estado hablando con él? 2 meses. Susurró. 2 meses. Durante 2 meses has estado planeando esto, sabiendo que iba a destruir a nuestros hijos. Y no me dijiste nada. No sabía qué hacer. Me podrías haber dicho. Podrías haber confiado en mí. Los niños estaban llorando ahora. Daniel abrazaba a Miguel, tratando de protegerlo de todo este caos. Familias que pasaban por el lado nuestro nos miraban con curiosidad y lástima. Tomás y su abogado se prepararon para irse. Los veo el lunes, dijo Tomás. Y Daniel, Miguel, quiero que sepan que esto no es para lastimarlos. Es para darles lo que se merece se conocer a su verdadero padre. Cuando se fueron, nos quedamos ahí parados en el auditorio que se vaciaba lentamente. El día más feliz de mi vida se había convertido en el peor día de mi vida en cuestión de 2 horas. Daniel abrazó su diploma contra su pecho. Papá, ¿van a obligarme a ir con él? No lo sé, hijo, no lo sé. Pero sabía una cosa. Iba a pelear con todo lo que tenía para proteger a mis hijos. Porque eso era N-M, hijos. Sin importar lo que dijera la ley o lo que dijera Thomas Petersen. La guerra apenas comenzaba. El camino a casa fue el más largo de mi vida. Íbamos los 4 en mi camioneta vieja, Leticia en el asiento del copiloto, los niños atrás.
pero se sentía como si fuéramos completos extraños. Nadie hablaba, solo se escuchaba el sonido del motor y los sollozos ocasionales de Miguel. Cuando llegamos a la casa, Daniel fue directo a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. Miguel se sentó en el sofá y me miró con ojos de niño asustado. «Papá, ¿ese señor me va a quitar de aquí?» Me senté junto a él y lo abracé. «Nadie te va a quitar de aquí, mijo. Esta es tu casa. Yo soy tu papá». «Pero él dice que él es mi papá, Jan». «A veces los adultos dicen cosas complicadas, pero tú sabes quién te ha cuidado todos estos años, ¿verdad?». Asintió, pero seguía llorando. «¿Por qué mamá no nos dijo que él iba a venir?». Esa era la pregunta que me estaba quemando por dentro también. Miré a Leticia, que estaba parada en la puerta de la sala, todavía con su vestido de la graduación, pero ya no se veía elegante. Se veía rota. «Leticia, necesitamos hablar. Los niños. Los niños merecen la verdad. Ya es hora». Me senté en el sofá. Con Miguel todavía abrazado a mí y a Leticia, se sentó en la silla del otro lado. Toqué en la puerta de Daniel. «Hijo, necesitas escuchar esto también». Daniel salió de su cuarto con los ojos rojos. Se sentó junto a Miguel, pero no me miraba. Estaba furioso, y yo no lo culpaba. «Leticia», le dije, «cuéntanos todo». Desde el principio, ella se limpió las lágrimas. «Conocí a Thomas en el 91. Yo tenía 18 años. Él tenía 22. Trabajaba en una construcción cerca de donde yo vivía con mi mamá, en San Antonio. Los niños escuchaban sin decir nada, pero podía ver en sus caras que estaban procesando cada palabra. Era guapo, tenía dinero, me llevaba a lugares bonitos. Yo era muy joven, muy tonta. Creí que me amaba». «¿Y qué pasó?», preguntó Daniel. «Me embaracé de ti». Cuando se lo dije, al principio se emocionó. Dijo que nos íbamos a casar, que iba a cuidar de nosotros. «Pero no lo hizo», dijo Daniel. Era una afirmación, no una pregunta. Las primeras semanas, sí, pero luego empezó a cambiar. Se ponía violento cuando tomaba. Me celaba de todo el mundo. «Cuando naciste, Daniel, apenas te cargó». Decía que los bebés eran mucho trabajo. A Miguel se acurrucó más contra mí. «¿Y conmigo qué pasó?». «Te embaracé de Miguel cuando Daniel tenía 2 años». Thomas se puso furioso. Dijo que no quería más hijos, que uno ya era suficiente problema. «Entonces, ¿por qué no se fue?», pregunté yo. «Porque me controlaba. Me quitaba el dinero que ganaba limpiando casas. No me dejaba ver a mi familia». Una noche, cuando Miguel tenía apenas 6 meses, me golpeó tan fuerte que terminé en el hospital. Los niños estaban llorando ahora. Daniel tenía los puños cerrados, como si quisiera golpear algo. Y ahí fue cuando te fuiste. No inmediatamente. Tenía miedo. No tenía dinero. No tenía dónde ir. Pero mi hermana me ayudó. Una noche, cuando Thomas estaba borracho, empaqué lo poco que teníamos y nos fuimos. Tomamos un autobús a Houston y... ¿Él no los buscó? Leticia se quedó callada un momento. Sí los buscó, Ana, al principio, pero no muy en serio. Un amigo me contó después que Thomas decía que era mejor así, que los niños eran un estorbo. Daniel se paró de golpe. ¿Un estorbo? ¿Nos veía como un estorbo? «Daniel, tienes que entender que tú eras muy pequeño». «¡No!», gritó Daniel. «No trato de entender nada. Ese hombre nos abandonó, nos veía como un estorbo, y ahora viene a reclamarnos como si fuéramos trofeos». Miguel también se paró. «Yo no quiero verlo nunca. Es malo». «Y ahora», continuó Leticia, «me dice que cambió, que se hizo rico con su compañía de construcción, que quiere conocer a sus hijos, darles oportunidades». «¿Tú le crees?», le pregunté. «No sé qué creer, Rogelio. Pero la ley dice que él tiene derechos». «La ley no sabe nada», gritó Daniel. «La ley no sabe que Rogelio se desvelaba conmigo cuando estaba enfermo. La ley no sabe que trabajaba 2 trabajos para pagarnos la escuela. La ley no sabe que es el mejor papá del mundo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Hijo, no, papá. Quiero que todo el mundo sepa la verdad». Daniel fue a su cuarto y regresó con los papeles legales que el abogado me había dado. Sin decir nada, empezó a romperlos en pedazos pequeños. «Daniel, no hagas eso», gritó Leticia. «Son documentos importantes». «Son documentos estúpidos», respondió Daniel, siguiendo rompiendo. «No reconozco nada de lo que dicen estos papeles». Miguel tomó algunos de los pedazos y también los rompió. «Yo tampoco». «Niños van a tener problemas legales», dijo Leticia, desesperada. «¿Más problemas de los que ya tenemos?», preguntó Daniel. «Mamá,
Ese hombre arruinó el día más importante de mi vida. Llegó a mi graduación, que tú sabías que iba a llegar, y nos humilló frente a todo el mundo. Yo no quería. Tú no quisiste decirnos la verdad. Daniel estaba más enojado de lo que lo había visto jamás. Tuviste 2 meses para prepararnos, para hablar con nosotros, para buscar juntos una solución. Pero preferiste mentir. Leticia lloraba sin control. Ahora, perdónenme, no sabía cómo manejar la situación. A Miguel se acercó a ella: mamá, yo te perdono, pero no quiero ver a ese señor nunca. Daniel fue más duro. Yo no sé si te puedo perdonar todavía, mamá. Lo que hiciste estuvo muy mal. Se volteó hacia mí. Pero tú, papá, tú no hiciste nada malo. Y quiero que sepas que pase lo que pase con los abogados y los jueces, tú eres mi papá, el único papá que voy a reconocer, y mío también, añadió Miguel. ¿Verdad que no nos van a quitar de ti, papá? Los abracé a los dos, sintiéndome más orgulloso de ellos de lo que me había sentido jamás. En medio de toda esta confusión y dolor, mis hijos habían demostrado su lealtad, su amor, su carácter. Nadie los va a quitar de mí. Les prometí, vamos a pelear esto juntos. Daniel se separó del abrazo y me miró directo a los ojos. Papá, cuando vayamos a esa audiencia el lunes, quiero hablar yo. Quiero decirle al juez exactamente quién es mi papá. Hijo, no sé si te van a dejar hablar, entonces voy a hacer que me escuchen. Miguel y yo tenemos 18 y 15 años. No somos bebés. Podemos decidir quién queremos que sea nuestro papá. Miguel asintió vigorosamente. ¿Sí? Queremos que sea Rogelio. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Leticia y yo nos quedamos despiertos hablando hasta muy tarde. Me contó más detalles sobre Thomas, sobre cómo la había contactado, sobre las amenazas legales que había hecho si ella no cooperaba. Me dijo que si no le daba información sobre los niños, iba a demandarme por secuestro parental. Me explicó. Me dijo que podía meterme a la cárcel. ¿Y tú le creíste? No sabía qué creer. Rogelio. Tengo miedo de la migra, miedo de los abogados, miedo de perder a mis hijos. Nuestros hijos, la corregí, y ya los perdiste parcialmente. Dañaste la confianza que tenían en ti. Tenía razón. Y ella lo sabía. Los siguientes días fueron tensos en la casa. Daniel me hablaba normalmente, pero apenas le dirigía la palabra a su mamá. Miguel era más perdonador, pero también estaba herido. El domingo, el día antes de la audiencia, fuimos a la iglesia como familia por última vez en mucho tiempo. Durante la misa, pedí con toda mi alma que Dios nos diera fuerza para enfrentar lo que venía. Después del servicio, el padre Miguel nos llamó aparte. Era un hombre mayo-ere, mexicano como nosotros, que había conocido a nuestros hijos desde pequeños. Rogelio, me enteré de lo que está pasando. La comunidad está contigo. Gracias, padre. ¿Necesitas dinero para un abogado? Esa era otra de mis preocupaciones. No tenía dinero para contratar a un buen abogado. Iba a tener que representarme a mí mismo, y no sabía nada de leyes. No puedo aceptar caridad. Padre, no es caridad. Es una familia ayudando a otra familia. Vamos a hacer una colecta. Daniel escuchó la conversación. Padre Miguel, ¿puedo pedirle un favor? Por supuesto, mijo. ¿Puede venir con nosotros mañana a la corte? No para hablar por nosotros, sino para estar ahí, para que papá sepa que tiene apoyo. El padre Miguel sonrió. Por supuesto que voy a estar ahí. Esa tarde, mientras preparábamos todo para la audiencia del lunes, sonó el teléfono. ¿Era Thomas Peterson? Rogelio, habla Thomas, ¿qué quiere? Quiero que sepas que no tengo nada personal contra ti. Sé que has cuidado bien a mis hijos. Son mis hijos. Mira, podemos llegar a un acuerdo. Yo no quiero quitártelos completamente. Solo quiero ser parte de sus vidas. ¿Y qué propone? Visitas los fines de semana en vacaciones. Que me conozcan. Si cooperas, puedo hasta ayudarte económicamente. No necesito su dinero. Piénsalo, Rogelio. Les podría pagar la universidad a ambos. Podrían tener oportunidades que tú nunca les vas a poder dar. Esa frase me dolió porque sabía que había algo de verdad en ella. Yo era un mecánico. Trabajaba duro, pero no era rico. No podía pagarles universidades caras o darles lujos. Los niños no quieren verlo, le dije. Son niños confundidos. Cuando me conozcan, van a cambiar de opinión. No lo creo. Mañana vamos a ver qué dice el juez. Colgó el teléfono y me quedé pensando en lo que había dicho. Era egoísta de mi parte negarles a mis hijos la oportunidad de tener más dinero, mejores oportunidades. ¿Era justo que mis limitaciones económicas les cerraran puertas? Daniel, que había escuchado parte de la conversación, se acercó a mí. Papá, ¿en qué piensas? En si estoy siendo justo contigo y con Miguel. ¿A qué te refieres? Tal vez ese hombre sí les puede dar cosas.
que yo no puedo. Daniel me puso la mano en el hombro. Papá, mírame. Ah, me lo miré. ¿Tú crees que me faltó algo creciendo contigo? Bueno, tal vez dinero para no, papá. ¿Crees que me faltó amor? Cuidado, apoyo. ¿Alguien que creyera en mí? No. ¿Crees que soy un buen hombre? Eres el mejor hombre que conozco. ¿Y quién me enseñó a ser así? Entendí su punto. Hijo, pero las oportunidades. Papá, yo conseguí una beca para la universidad. No necesito el dinero de ese hombre. Y aunque lo necesitara, prefiero trabajar y estudiar al mismo tiempo antes que aceptar nada de alguien que nos abandonó. Miguel, que había escuchado desde la sala, vino corriendo. Yo también. No quiero nada de ese señor malo. Esa noche me acosté más tranquilo. Mis hijos habían hablado. Ellos habían decidido. Y yo iba a respetar su decisión, pasara lo que pasara en la corte. El lunes en la mañana, nos vestimos con nuestra mejor ropa y nos fuimos juntos al juzgado. Daniel llevaba su diploma de graduación en una carpeta. ¿Para qué traes eso?, le pregunté. Para recordarles al juez quién estuvo ahí cuando me gradué, Annie, quién no. El juzgado era un edificio grande y frío que me intimidó desde que puse un pie adentro. Nunca había estado en una corte antes, y todo me parecía amenazante. Las columnas de mármol, los guardias de seguridad, los abogados en trajes caros, caminando apurados con portafolios llenos de papeles que podían cambiar vidas. Llegamos temprano, como habíamos planeado. Daniel y Miguel estaban nerviosos, pero determinados. Leticia estaba pálida y callada. El padre Miguel llegó poco después que nosotros, vestido con su mejor sotana negra. Thomas Peterson llegó exactamente a la hora citada, acompañado de su abogado y otro hombre que parecía ser un investigador privado. Se veían seguros, profesionales, como si esto fuera solo otro día de trabajo para ellos. Cuando nos llamaron a la sala, me di cuenta de que no sabía ni siquiera cómo debía comportarme. ¿Tenía que pararme cuando entrara el juez? ¿Cómo debía dirigirme a él? Mi inglés era bueno, pero no perfecto, y tenía miedo de no entender algo importante. El juez era un hombre mayor, blanco, con lentes y una expresión seria. El abogado de Thomas habló primero, presentando documentos, pruebas de ADN que habían conseguido de no sé dónde, registros médicos, todo muy organizado y convincente. Su señoría, dijo el abogado, mi cliente ha estado buscando a sus hijos biológicos durante 15 años. La madre los escondió de él deliberadamente, privándolo de su derecho a ser padre. Cuando me tocó hablar, me paré con las piernas temblorosas. Su señoría, yo he criado a estos niños como míos durante 15 años. Son mis hijos en todo, excepto en el papel. El juez me miró con expresión neutral. Señor Ramírez, ¿usted adoptó legalmente a estos menores? No, señor Ampero. ¿Está usted casado con la madre? Sí, señor. ¿Cuándo se casaron? En el 2001, el abogado de Thomas se levantó. Su señoría, el señor Ramírez, no tiene derechos legales sobre estos menores. Son hijos biológicos de mi cliente, quien nunca renunció a sus derechos paternales. El juez se dirigió a Daniel. Joven, ¿cuántos años tiene usted? 18. Su señoría. Me gradué de high school el viernes pasado. Al ser mayor de edad, usted puede tomar sus propias decisiones sobre con quién quiere mantener una relación. ¿Qué opina de esta situación? Daniel se paró derecho, con dignidad. Su señoría, permíteme hablar con respeto, pero con claridad. Ese hombre, señaló a Thomas, puede ser mi padre biológico, pero Rogelio Ramírez es mi papá. Ann sacó su diploma de la carpeta. Este viernes me gradué de high school. Fui el segundo mejor estudiante de mi clase. Di un discurso frente a 500 personas. ¿Sabe quién estuvo ahí desde el primer día de clases cuando tenía 5 años? Rogelio. ¿Sabe quién me ayudó con la tarea todas las noches durante 13 años? Rogelio. ¿Sabe quién trabajó turnos dobles para pagarme los libros y la ropa de escuela? Rogelio. Su voz se hizo más fuerte. ¿Sabe quién no estuvo ahí durante ninguno de esos momentos? Ese hombre que ahora dice ser mi padre. Thomas trató de interrumpir, pero el juez le hizo seña de que se callara. Daniel continuó. Su señoría, yo no necesito que la corte me diga quién es mi padre. Lo he sabido durante 14 años. Si ese hombre quería ser mi padre, pudo haberlo sido cuando tenía 4 años, y lloraba por las pesadillas. Pudo haberlo sido cuando tenía 8 años, y me rompí el brazo. Pudo haberlo sido durante cualquiera de los 5000 días que pasaron entre que se fue y que decidió regresar a C. Me salieron las lágrimas. Nunca había estado más orgulloso de alguien en mi vida. El juez entonces se dirigió a Miguel. ¿Y usted, joven? ¿Usted sí es menor de edad?
¿qué opina? Miguel se paró junto a su hermano. Yo pienso igual que Daniel, Rogelio es mi papá. Ese señor no. ¿Estaría dispuesto a conocer al señor Peterson? ¿Tal vez pasar algunos fines de semana con él? No, señor, no quiero. El abogado de Thomas se levantó otra vez. Su señoría, estos menores han sido alienados contra mi cliente. Han estado expuestos a años de propaganda contra él. Daniel se enojó. Nadie me dijo propaganda contra nadie. Ni siquiera sabía que ese hombre existía hasta el viernes. El juez pidió silencio. Joven Martínez, cálmese en perdón. Su señoría, pero es que es frustrante que digan mentiras sobre mi familia. Thomas finalmente habló. Su señoría, yo cometí errores cuando era joven, pero he cambiado. Ahora tengo medios económicos para darles a mis hijos oportunidades que el señor Ramírez no puede darles. Daniel se rió con amargura. ¿Oportunidades? ¿Oportunidades? ¿Cómo la oportunidad de conocer a un padre que nos ve como trofeos? ¿Cómo la oportunidad de vivir con alguien que abandonó a mi mamá cuando ella más lo necesitaba? Daniel, tú no entiendes, entiendo perfectamente. Daniel se volteó hacia Thomas. Usted no quería hijos cuando éramos bebés que lloraban y ensuciábamos pañales, pero ahora que ya estamos criados, ahora que alguien más hizo todo el trabajo difícil, ahora sí nos quiere. El silencio, en la sala, era total. Hasta el abogado de Thomas parecía incómodo. El juez se tomó varios minutos para pensar antes de hablar. Esta es una situación compleja y dolorosa para todos los involucrados. Señor Peterson, usted tiene derechos legales como padre biológico. Sin embargo, también debo considerar el bienestar de los menores y sus propios deseos se dirigió a Daniel. Señor Martínez, usted es mayor de edad. No puedo obligarlo a tener una relación con nadie. Luego, miró a Miguel. En cuanto al menor, Miguel Martínez, la Corte ordena un periodo de prueba de 6 meses. El señor Peterson tendrá derecho a visitas supervisadas una vez por semana, de 2 horas cada una. Miguel empezó a llorar. No quiero, son visitas supervisadas, continuó el juez. Si después de 6 meses el menor sigue oponiéndose, y si no hay evidencia de que está siendo manipulado, reconsideraré la orden. Thomas sonrió por primera vez. Su abogado parecía satisfecho. Yo me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero el juez no había terminado. Sin embargo, quiero ser muy claro en algo, señor Ramírez. Usted ha sido el padre de facto de estos niños durante 15 años. Eso tiene peso legal y emocional. La Corte reconoce su papel como padre. Se dirigió a Thomas. Y señor Peterson, usted va a necesitar más que dinero y derechos legales para ganarse el amor de estos jóvenes. El amor se gana con tiempo, consistencia y sacrificio. ¿No se compra? Cuando salimos de la corte, Miguel estaba devastado. Daniel estaba furioso. Yo me sentía derrotado. Pero entonces pasó algo que no esperaba. En los escalones del juzgado había como 20 personas esperándonos. Gente de nuestra iglesia, vecinos, padres de los amigos de mis hijos. El padre Miguel había organizado una muestra de apoyo. Doña Carmen, la viejita guatemalteca que nos había adoptado como nietos, se acercó y abrazó a Miguel. Mijito, no te preocupes. Todo va a estar bien. Don Roberto, mi vecino que siempre me traía sus carros para arreglar, me puso la mano en el hombro. Rogelio, todos sabemos quién es el verdadero papá de estos niños. Daniel se paró en los escalones y habló fuerte para que todos escucharan. Quiero que sepan que sin importar lo que diga ningún juez, sin importar lo que diga ningún papel, Rogelio Ramírez es mi papá, el único papá que he tenido, el único que voy a reconocer. La gente aplaudió, Miguel dejó de llorar y asintió vigorosamente. Mío también. Thomas y su abogado pasaron por nuestro lado camino a su carro lujoso. Escuchó los aplausos, vio el apoyo que teníamos y por primera vez se veía inseguro. Esa tarde, en casa, tuvimos una junta familiar. Decidimos que íbamos a cumplir con la orden del juez. Miguel iría a las visitas supervisadas, pero que también íbamos a seguir peleando legalmente. Papá, me dijo Daniel, voy a estudiar leyes. Leyes. Pensé que querías estudiar ingeniería. Cambié de opinión. Quiero estudiar leyes para ayudar a familias como la nuestra, para que ningún padre que realmente ha criado a sus hijos pase por lo que tú estás pasando. Y eso fue lo que hizo. Daniel estudió leyes, se graduó con honores, y ahora es abogado especializado en derechos familiares. Miguel siguió su ejemplo, y también se hizo abogado. Las visitas supervisadas duraron 3 meses. Miguel cumplía, pero cada vez que regresaba estaba callado y triste. Thomas trataba de comprarlo con juguetes y promesas,
Pero Miguel nunca se abrió con él finalmente. Tomás se rindió. Su abogado le dijo que iba a ser muy difícil forzar una relación que el niño rechazaba completamente. Dejó de venir a las visitas y eventualmente se mudó a otro estado. Nunca volvimos a saber de él. Han pasado 11 años desde aquel día en el juzgado. Daniel ahora tiene 29 años. Es abogado, está casado y me acaba de hacer abuelo de una hermosa niña que se llama Esperanza. Miguel tiene 26, también es abogado y está comprometido con una muchacha maravillosa que estudió para maestra. Leticia y yo nos divorciamos 2 años después de la graduación. No pude perdonarle que me hubiera mentido durante 2 meses, sabiendo el daño que eso iba a causar, pero mantuvimos una relación cordial por el bien de los muchachos. Ella ahora vive en San Antonio, cerca de su hermana, y tiene una buena relación con nuestros hijos. Los 2 muchachos viven aquí en Houston todavía. Daniel, a 15 minutos de mi casa. Miguel, a 20. Almorzamos juntos todos los domingos después de misa. Sus hijos, porque ahora también Miguel tiene un bebé en camino. Van a conocer a su abuelo Rogelio, van a escuchar sus historias, van a saber de dónde vienen, no de un hombre que los abandonó, sino de un hombre que escogió amarlos. Porque eso es lo que aprendí en todo este proceso en ser padre. No es solo cuestión de sangre. Ser padre es levantarse a las 3 de la mañana cuando tu hijo tiene fiebre. Es trabajar turnos dobles para pagar sus libros escolares. Es sentarte con ellos a hacer tarea, aunque no entiendas las matemáticas. Es enseñarles a manejar, a afeitarse, a tratar a una mujer con respeto. Es estar ahí para sus triunfos y sus fracasos. Ser padre es amar sin condiciones durante décadas. No aparecer un día con un traje caro y reclamar derechos que nunca ejerciste. Thomas Peterson nunca volvió a contactarnos. Según Daniel, que a veces investiga por curiosidad, se volvió a casar, tuvo otros hijos y ahora vive en Colorado. Espero que haya aprendido a ser mejor padre con esos niños. Espero que no los abandone como nos abandonó a nosotros. La semana pasada, Daniel me enseñó los papeles de adopción que había estado preparando. Después de todos estos años, finalmente va a ser oficial. Yo voy a ser legalmente su padre. ¿Por qué ahora? Le pregunté. Porque cuando nazca mi hija, quiero que en su acta de nacimiento diga que su abuelo es Rogelio Ramírez. No quiero que haya ninguna confusión sobre quién es su abuelo. Miguel va a hacer lo mismo cuando se case el próximo año. Sigo trabajando como mecánico. Ya no trabajo tantas horas extra. Tengo 56 años y el cuerpo me duele más. Pero sigo arreglando carros. Sigo viviendo en la misma casa donde criamos a los muchachos. Sigo yendo a la misma iglesia donde conocí a Leticia hace tantos años. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de algo, si hubiera hecho las cosas diferentes, sabiendo lo que iba a pasar. La respuesta siempre es no. Esos 15 años antes de que Thomas Peterson apareciera, fueron los mejores años de mi vida. Ver crecer a mis hijos, enseñarles todo lo que sabía, estar presente para todos los momentos importantes, eso no me lo puede quitar nadie. Y los años que han pasado desde entonces han sido aún mejores, porque ahora mis hijos son hombres, y escogieron quedarse conmigo no por obligación, sino por amor. Para los que me están escuchando y han pasado por algo parecido, ya sea que tengan hijos que no son biológicamente suyos, o que hayan tenido que pelear por mantener a su familia unida, quiero decirles algo. El amor que le dan a un niño nunca se desperdicia, sin importar lo que diga la ley, sin importar lo que digan los documentos, sin importar lo que diga la gente. Si usted crió a un niño con amor, si estuvo ahí cuando necesitaba un padre, entonces usted es su padre. La paternidad no se trata de ADN, trata de estar presente, se trata de sacrificio, se trata de amor incondicional durante décadas. Mi nietecita Esperanza cumple 6 meses la próxima semana. Cuando la veo en los brazos de Daniel, veo el mismo amor que yo sentí por él cuando tenía 4 años. Es un amor que se multiplica, que se pasa de generación en generación. Y cuando ella sea grande, le voy a contar la historia de cómo su papá y su tío llegaron a mi vida como 2 niños asustados y heridos, y cómo nos convertimos en una familia verdadera a pesar de todo. Le voy a decir que su abuelo escogió amarlos, y que ellos escogieron amarlo de vuelta, y que eso, al final, es lo único que importa. Si esta historia los tocó, por favor denle like al video, y suscríbanse al canal Mi Historia Americana. Tenemos cientos de historias como esta. Historias de inmigrantes que dimos todo por amor, por familia, por el sueño americano. Sus historias también merecen ser contadas. Déjenos un comentario contándonos sus experiencias. Todos tenemos una historia que vale la pena compartir. Y recuerden,
El amor verdadero no se mide en sangre compartida, se mide en años compartidos, en sacrificios hechos, en estar presente cuando más se necesita. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios los bendiga.